Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lara, mi compañera es Florencia, somos residentes de nutrición del Hospital Fernández y hoy vamos a presentar nuestro trabajo titulado Percepciones sobre las prácticas alimentarias en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y sus cuidadores, un estudio exploratorio. La esclerosis lateral amiotrófica, o también conocida como ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que provoca debilidad muscular progresiva y pérdida de la autonomía funcional, afectando no solamente la calidad de vida de quien la padece, sino también la de su entorno. Durante el curso de la enfermedad, los cambios alimentarios adquieren una relevancia central debido a la aparición de síntomas como disfagia, fatiga al comer y pérdida de peso involuntaria, que impactan no solamente en el estado nutricional, sino que también afectan la dinámica familiar y atraviesan la barrera social y emocional del acto alimentario. Comprender cómo los pacientes con ELA afrontan estos cambios alimentarios resultaría beneficioso para crear estrategias individualizadas a las necesidades de cada persona. Es por ello que nuestro objetivo fue explorar las percepciones de pacientes con ELA y sus cuidadores respecto a los cambios alimentarios experimentados durante el curso de la enfermedad que asisten a un hospital público de Cava. El diseño del estudio fue observacional, descriptivo, transversal. La muestra se hizo por conveniencia a través de la base de datos del equipo de neuromusculares. Se incluyeron adultos de 40 años o más, junto con sus cuidadores, de ambos sexos biológicos, que pertenezcan a la base de datos del equipo de neuromusculares y que hayan aceptado participar mediante el consentimiento informado. Se excluyeron del análisis los registros de pacientes fallecidos al momento de la encuesta, aquellos que no firmaron el consentimiento informado y quienes presentaran dificultades en la electrocomprensión o barreras idiomáticas que impidieran completar el cuestionario. También se eliminaron del análisis aquellos cuestionarios incompletos. En relación a las variables y procedimientos, realizamos un cuestionario estructurado de elaboración propia, administrado de manera presencial o virtual, que constaba de 38 preguntas divididas en 2 secciones. La primera sección fue completada a partir de la historia clínica de los pacientes e incluyeron las variables sociodemográficas y clínicas, como la edad, el sexo biológico, la principal persona de apoyo, el tipo de lesión, el tiempo desde el diagnóstico y el tipo de alimentación indicada al momento de la evaluación. La segunda sección estuvo vinculada con la recolección de las variables del estudio, como las modificaciones en las prácticas alimentarias, tanto antes del diagnóstico como al momento del diagnóstico y en los últimos 3 meses, que incluyeron cambios en la consistencia, en el número de comidas y en el tamaño de las porciones, y el uso de suplementos y espesantes. También se indagó sobre las barreras y facilitadores relacionados con las prácticas alimentarias, el tipo de fuente de información nutricional utilizada, y la importancia atribuida a la alimentación y el impacto emocional de los cambios alimentarios percibidos. Bueno, en cuanto a los resultados, las características de la población, tenemos un total de la muestra que estuvo conformada por 13 adultos, con una mediana edad de 61,8 años, con predominio de sexo masculino en un 69,2%. También el tipo de lesión más prevalente fue espinal, como pueden ver en un 53,8%. El tiempo de diagnóstico, el más elegido en el momento, era de 0 a 1 año en un 30,8%, al igual que de 1 a 2 años. En cuanto a la alimentación indicada al momento de la evaluación, el 46,2% seguía una dieta picada y húmeda y un 15,4% una alimentación mixta. Entre los hallazgos relevantes, se observó que tanto al momento del diagnóstico como en los últimos 3 meses, el 76,9% había realizado modificaciones alimentarias, mientras que antes del diagnóstico solo lo realizaron un 23,1%. Estos cambios incluyeron ajustes en la consistencia de los alimentos, con predominancia de la textura picada y húmeda en un 46,2% en ambos tiempos, reducción en el tamaño de las porciones y en el número de comidas en un 46,2% y 53,8% respectivamente, y mayor uso de suplementos nutricionales en un 38,5% al momento del diagnóstico y 46,2% en los últimos 3 meses. Acerca de las variables de barrera y facilitadores relacionados a las prácticas alimentarias, la totalidad de los encuestados identificó al menos una de cada una.
Dentro de las barreras, las más elegidas fueron las físicas, con un porcentaje del 76,9%, y de los facilitadores, el más mencionado, en un 84,6%, el apoyo de familiares y amigos. En cuanto a lo que fue la búsqueda de información relacionada a alimentación, al momento del diagnóstico fue de un 61,5% y en los últimos 3 meses un 69,2%. En cuanto a las fuentes de información, los profesionales de la salud fueron la referencia más consultada, tanto al momento del diagnóstico como en los últimos 3 meses. Además, la totalidad de los participantes consideró la alimentación como importante o muy importante durante el curso de la enfermedad. Como pueden ver, muy importante fue votado en un 84,6%, importante en un 15,4%. En lo que respecta al impacto emocional relacionado con los cambios alimentarios, predominaron aquellas con connotación negativa, siendo el cansancio y desgano las respuestas más frecuentes, seguidas por angustia. Con respecto a la discusión, como dijimos anteriormente, uno de los hallazgos principales de nuestro estudio fue el incremento en las modificaciones en las prácticas alimentarias, tanto al momento del diagnóstico como en los últimos 3 meses, dentro de las cuales se destacan los cambios en la consistencia de los alimentos y la evitación de alimentos secos o de difíciles deglución. Esto concuerda con lo reportado por Parker, quienes señalan que los participantes tuvieron la necesidad de adaptar las preparaciones para facilitar una deglución segura. También observamos una reducción en el tamaño de las porciones y en el número de comidas diarias, vinculadas principalmente a la fatiga durante la alimentación y a problemas en la masticación y deglución. Esto es consistente con lo reportado por Masmurrar y colaboradores, quienes señalan que el compromiso de la musculatura orofaringea y lingual favorece el desarrollo de la disfagia y incrementa el esfuerzo requerido para la ingesta. Respecto a las barreras y facilitadores relacionados con las prácticas alimentarias, todos los participantes mencionaron e identificaron al menos una barrera y un facilitador. Dentro de las barreras, la más mencionada fueron las barreras físicas, que estuvieron vinculadas con problemas para preparar los alimentos y dificultades en la deglución y masticación. Esto es consistente con Coates y colaboradores, quienes señalan que la disfagia y la fatiga son obstáculos centrales para sostener una ingesta adecuada. Asimismo, dentro de los factores facilitadores, el más mencionado fue el apoyo de familiares y amigos. Esto es consistente con lo reportado por Lisieca y colaboradores, quienes destacan que los familiares y cuidadores tuvieron un rol central en las adaptaciones alimentarias. En lo que respecta a la búsqueda y a la fuente de información, se evidenció que tanto al momento del diagnóstico como en los últimos 3 meses, más de la mitad de los encuestados refirió haber buscado información principalmente mediante profesionales de la salud. Esto, en contraste con el estudio de Genius et al., se evidenció que a pesar de que los pacientes y cuidadores recurren a diversas fuentes de información, principalmente Internet, destacan la necesidad de contrastar esta información con profesionales tratantes. En relación a lo que es el impacto emocional de los cambios alimentarios, las respuestas más frecuentes fueron cansancio, desgano, seguidas por sentimientos de angustia y frustración, las cuales fueron atribuidas generalmente a dificultades en la ingesta, restricciones alimentarias progresivas y esfuerzo requerido para comer. Estos resultados reflejan una similitud con los reportados por Parker, quienes describieron sentimientos de frustración y pérdida del disfrute de las comidas, como consecuencia de las dificultades alimentarias en personas con enfermedad de motoneurona y sus cuidadores. En cuanto a las fortalezas y limitaciones de nuestro trabajo, podemos destacar como fortalezas inclusión simultánea del paciente con ELA y su cuidador, exploración de múltiples dimensiones relacionadas a la alimentación y que aporta evidencia local sobre un tema escasamente estudiado. En cuanto a las limitaciones, podemos mencionar tamaño muestral reducido, carácter transversal, realizado en un solo centro, posible sesgo de elección, de recuerdo y deshabilidad social. No se llevó a cabo un análisis cualitativo formal de las respuestas abiertas. Como conclusión, podemos mencionar modificaciones en las prácticas alimentarias en distintos momentos de la enfermedad, particularmente al momento del diagnóstico y en los últimos 3 meses. Como barreras,
tenemos relacionadas a las limitaciones físicas y aspectos asistenciales, que fueron las más mencionadas. Principal facilitador, el apoyo familiar y o de amigos, la búsqueda de información nutricional tanto al momento del diagnóstico como en los últimos 3 meses, provenientes de profesionales de la salud. Y también la alimentación fue considerada importante por los participantes y sus cuidadores durante el curso de la enfermedad. Los cambios alimentarios fueron acompañados por diversas experiencias emocionales, predominando sentimientos de desgano, frustración, angustia, como dijimos, emociones con connotación negativa. Ahí pueden observar la bibliografía. Y muchas gracias.